La vida es como un gimnasio. Si miras a la derecha siempre va a haber alguien que esté en mejor forma que tú. Pero si miras a tu izquierda, encontrarás a gente que mataría por estar como tú. En el gimnasio de la vida, no importa quién está por delante o por detrás de ti mismo, solo compites contra ti mismo. Céntrate en tu viaje, en tus objetivos y en tus logros. Cada repetición, cada serie, cada paso en la dirección correcta. Esas son tus victorias. No dejes que los demás te distraigan de lo que has construido. Siempre va a haber alguien que tenga más que tú, pero también habrá alguien que te mirará y deseará tener lo que tú tienes. Así que sigue trabajando, no te rindas y celebra tu progreso. Tu único rival es quien eras ayer. Así es como ganas. Síguenos para más.